Hola, bienvenidos al curso de Sistema Eléctrico de Potencia. Les saluda Eduardo Castillo. En el día de hoy veremos lo que son el sistema en por unidad. En los sistemas de potencia es muy común el uso de transformadores. En este sistema pequeño podemos ver que tenemos 4 transformadores y por tanto vamos a tener diferentes niveles de tensiones en los extremos de los transformadores. Como podemos ver acá, en este transformador tenemos en el lado de baja 13.2 kilovoltios y en el lado de alta tenemos 66 kilovoltios. Lo mismo ocurre en los demás transformadores, que tenemos diferentes niveles de tensión. Aquí podemos ver otro sistema de potencia. En este caso están representados los transformadores por este símbolo, y en este sistema, como podemos observar, tenemos 1, 2, 3 transformadores que tienen diferentes niveles de tensión en sus extremos. Esto divide el sistema en tramos dependiendo la cantidad de transformadores que tengamos en el sistema. En el sistema usamos lo que es una potencia base, que será la misma para todo el sistema. Esta potencia viene expresada regularmente en MVA o megavolt ampere. También tenemos un voltaje base. Este voltaje base estará distribuido por etapas o por tramos, ya que estará dividido dependiendo del voltaje del tramo, el cual lo dividen los transformadores. Estos voltajes base por lo regular están en el orden de los kilovoltios. Aquí podemos observar, por ejemplo, que para este tramo del lado izquierdo tenemos un voltaje de 13.2 kilovoltios, pero para el lado derecho, es decir, en la conexión en la barra, tenemos 66 kilovoltios. Para este caso, en esta barra el voltaje será de 66 kilovoltios y en el lado del generador tenemos un voltaje de 3.2 kilovoltios. Es decir, nuestros transformadores son los que se encargan de dividirnos el nivel de tensión que vamos a tener en las secciones, en el lado de alta, en el lado de baja. Por ejemplo, aquí tenemos un transformador de 66 kilovoltios en un lado y 7.2 kilovoltios en el lado de baja. Una vez que hemos conseguido la potencia base y el voltaje base, podremos calcular los otros dos elementos restantes, que serían la corriente base y la impedancia base. Utilizando ya los elementos que hemos conseguido, la potencia base, y para calcular la corriente base dividimos lo que es la potencia base entre el voltaje base. Lo mismo hacemos para calcular la impedancia base. Dividimos lo que es el voltaje al cuadrado, el voltaje base al cuadrado, la dividimos entre la potencia base. Aquí hay un pequeño detalle que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, para hacer correspondencia con el tema de las unidades. Si tenemos una impedancia base que hemos dividido el voltaje base entre la corriente base, también podemos hacerlo utilizando lo que es el voltaje base entre la potencia base. Tenemos dos maneras de hacerlo. En este caso, hemos usado el voltaje base al cuadrado, como lo tenemos en esta fórmula acá, y lo hemos multiplicado por 1000 porque la potencia base está dada en kVA. Si la potencia base está dada en MVA, no tenemos que hacer esta multiplicación por 1000. Esto es simplemente para hacer compatible las unidades. Veremos un ejemplo más detallado a continuación. El objetivo de esto, ya que tenemos las variables base, es conseguir lo que son las variables en por unidad. El sistema por unidad es una herramienta bastante importante que nos permite simplificar los cálculos. Esto consiste en representar cualquier unidad en términos de sus valores base. Y para hacerlo es bastante simple. Simplemente es, si quiero la variable en por unidad, divido la variable real que me da el problema entre la variable base, y de esta manera conseguimos los valores en por unidad. Es así de simple.
Eh, una vez que tenemos los cuatro valores, podemos calcular por unidad cada uno de las variables del sistema. Luego que hemos hecho los cálculos, debemos retornar a lo que es la variable real. O sea, hacemos lo que es una transformada inversa. Y consiste simplemente, si quiero saber el valor real de la variable, sea voltaje, corriente, potencia o lo que estemos calculando, simplemente multiplicamos la variable en por unidad por la variable base. Y de esta manera conseguimos obtener lo que es el valor real. Vemos que aquí en la fórmula nos aparece que la impedancia base es igual al voltaje base entre la corriente base. Pero también tenemos que es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Esa sería otra manera como la tenemos acá. Pero como vemos aquí, en estas dos tenemos una diferencia. Vemos que la primera está multiplicada por 1000 y la segunda no. Y vamos a explicar matemáticamente qué es lo que sucede acá. Por ejemplo, vamos a empezar. Si yo tengo 5 kilovoltios y lo voy a elevar al cuadrado, vamos a aplicar lo que es notación científica para poder hacer esta conversión. Sabemos que un kilo equivale a 10 a la 3, es decir, a 1000. Entonces, vamos a decir que 5 kilovoltios es igual a 5 por 10 a la 3 voltios. Esto lo elevo al cuadrado. ¿Qué obtenemos acá? Como podemos ver, si elevo al cuadrado, quiere decir que el número se eleva al cuadrado. 5 al cuadrado nos da un valor de 25. Y aquí, como tenemos potencia al cuadrado, lo que hacemos es que multiplicamos los exponentes. 3 por 2 nos dará por 10 a la 6. Voltios también se eleva al cuadrado. Voltios al cuadrado. Esto es lo mismo que tener 25 megavoltios al cuadrado. Si usamos la primera expresión, la tenemos en kilovoltios, kilovolt ampere. Entonces las unidades tenemos aquí arriba kilovoltio, aquí tenemos megavoltio. Si queremos dividir estas dos, tenemos que hacer la equivalencia y para eso multiplicamos esto por 1000. Si multiplicamos por 1000, nos quedará el valor en kilovoltios al cuadrado. En este caso que tenemos acá, como vemos, tenemos megavolts al cuadrado y MVA, ambos están en mega. Es decir, aquí simplemente tendré que hacer 25 MVA al cuadrado entre mi valor que tengo en MVA, sea el valor que me dé el problema en MVA. En este caso no debo de multiplicar por 1000 porque las unidades están equivalentes. En este caso, en el primer caso, por ejemplo, tengo 25 MV al cuadrado o megavoltios al cuadrado y están dividiendo entre kVA. Por tanto, tenemos que hacer la equivalencia y multiplicar por 1000. O lo que es lo mismo por 10 a la 3. Y ahí ya he hecho la conversión de megavolts a kilovolts. Y ahí ya simplemente es multiplicar por 1000 y ahí queda la equivalencia. Es así como por esta es la razón que en este caso, en el primer caso estamos multiplicando por 1000 y en el segundo caso no. Para que quede este concepto claro.